Entre las festividades tradicionales de Corozal, en esta oportunidad hacemos referencia a la llamada fiesta en Corraleja, entendiendo esta como una celebración típica del Caribe colombiano, en la cual se lidian toros en un redondel de arena. A este espectáculo se llevan toros de lidia y caballo para la faena. Asimismo, las personas pueden entrar por su voluntad al redondel. Estas fiestas fueron consideradas una herencia de la cultura española que data desde la época de la colonia. ¿Nos puede contar qué sabe de las fiestas de Corraleja en Corozal? Bueno, las fiestas de Corraleja en Corozal son muy antiguas y se hacían para la época de diciembre. El calendario en el que se celebraba muchas veces iba del 12 al 16 o 17 de diciembre. Esto porque se salía de las fiestas de la Inmaculada Concepción y se aprovechaba ese espacio antes de que viniera la fiesta de Navidad. Esas corralejas siempre, en un principio se hicieron en las fincas de los hacendados o finqueros de Corozal. Después decidieron hacerlas acá ya digamos que en el pueblo, en la plaza principal, o sea, en la zona del parque frente a la iglesia. Se hicieron ahí desde 1933 hasta 1957 y después fue trasladada hacia la Plaza de la Macarena hasta cuando desapareció por la construcción del mercado público de Corozal. Bueno, para esa fiesta las personas que tenían, a las que uno llama ricos, como pudientes o millonarios, llevaban su asiento, o sea, un asiento de cuero o un taburete, otros dicen tabrete de cuero, y se sentaban ahí para ver la corrida. El resto de personas lo hacían viendo porque se llamaba un corral, por eso se llama corraleja. Se llamaba un corral y ahí, pues en ese entramado era que ellos veían. ¿Cómo fueron esas corridas en el centro? Bueno, esas corridas se hacía un sorteo a qué ganadero o a qué familia ganadera le tocaba dar la tarde de toros de cada día. En la madrugada, el primer día de las fiestas, venían varias bandas y hacían un recorrido por la ciudad. A eso le llamaban alborada musical. Y el ganadero que ese día le tenía el turno, hacía un desayuno en el cual casi siempre ofrecían chicharrón con yuca o con ñame, además de que también había suero y se daba café con leche. El almuerzo casi siempre era un asado de carne de res. Ese almuerzo algunas veces estaba más temprano para darle tiempo a la gente que se alistara y subieran a los palcos. La hora de inicio de los toros era a las 2 de la tarde y lo anunciaban con unos recamarazos que los hacía el señor Tiburcio Paternina, que era el experto en eso. Y bueno, ahora después de él, pues quedaron algunas otras personas que hacen esos tiros. Bien, en cada tarde constaba de 40 toros, los cuales se escogían en la finca del ganadero mediante un sistema que se llamaba punta de muñeco, en la cual se presentaba un muñeco y el toro salía a desbaratar ese muñeco o a corretearlo. Entonces esos eran los toros que se traían. ¿Cómo llegaba el ganado? Bueno, el ganado inicialmente llegaba a pie desde la finca de los ganaderos. Cuando la finca donde lo traían estaba muy lejos, los traían con varios días de anticipación y los dejaban pastando en las fincas cercanas a Corozal. Y de allí lo trasladaban a pie hasta el toril en la plaza. En América nacieron en las grandes haciendas, donde se realizaban algunos días de faena después de herrar, descornar o curar el ganado, como un pasatiempo y para ver la maniobra de los peones. Con el tiempo se convirtió en un espectáculo donde los dueños invitaban a sus amigos para departir un poco. Más tarde, este evento lo sacaron a la parte urbana y en la mayoría de los pueblos coincidía con la fiesta patronal religiosa. ¿Qué recuerda usted de las fiestas de toro en Corozal, las que se realizaban en la Plaza de Bolívar?
Después del 8 de diciembre, que eran las fiestas patronales religiosas, se programaba los 5 días de toro y una de vaca, que entre otras cosas los toros siempre eran de los ganaderos netamente corozaleros, como eran los Badeles, los Martelos, los Bisbal y los Pérez. Y el último día, que era de vaca, era del señor Rafael Pérez. De ahí terminaban las festividades. Las festividades siempre se hacían en las corralejas con caña de guadua, que la misma comunidad era quien hacía las corralejas amarradas con bejuco. Y cuando se iniciaron las fiestas no habían palcos, sino trojas como para evitar el sol, para jugar los toros. Los toros todos eran traídos a pie con caballos y la guía, que eran los 4 o 5 bueyes, que era quien hacía la guía. Lo primerito que hacían era entrar a la corraleja, y ahí en ese momento, que era el que ponía la recámara, festejaban la entrada de toros. Después lo guardaban en los toriles, que quedaba al lado de la corraleja o al lado de la iglesia. ¿Cómo se desarrollaban los toros allá dentro del cuadrilátero o del redondel? ¿Cómo? El cuadrilátero, porque era una plaza aceptable como cuadrada. Algo más, se metían los caballos, los garrocheros y los banderilleros. Entre los que recuerdo yo, garrochero, uno de ellos era José Dolores Pérez y Tenaza, los que recuerdo. Desde los banderilleros, Moncho Acuña. Los toros los veían como especie, hacían como de una troja para guarecerse del sol. No había palcos en la plaza. ¿Cómo era los años siguientes? Los años siguientes ya empezaron a hacer palcos únicamente de un solo lado, para evitar el sol, que era del lado opuesto a la iglesia. Después del otro lado empezaron a hacer palcos de 2 o 3 metros, que eran netamente familiares, porque los palcos que hacían del otro lado era donde se alojaban las músicas y los dueños de toros, que eran los representantes de la fiesta. Y ponían cantina, ponían garitas, las garitas, que era donde ponían las cantinas, donde mucha gente se metía a tomar, e inclusive aprovechaban para ver los toros ahí de las cantinas, de las garitas. Con música, había música. Con música de picó. Con plantas. Con planta eléctrica, porque las luces era muy difícil aquí en Corozal en ese momento. En Corozal no fue la excepción. Y es así que en 1933 nacieron las fiestas en Corralejas en nuestro municipio. Este suceso, que seguía la fiesta religiosa en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Concepción, la cual se realizaba en la plaza principal. Asimismo, las primeras fueron sin palcos. Los espectadores veían las corridas generalmente de pie, otros desde el atrio de la iglesia, y los moradores del centro desde los balcones de su residencia. Después comenzaron a aparecer los palcos. Estas festividades estuvieron en este espacio hasta 1957, y a partir del año siguiente, hasta 1974, se realizaron en la Plaza de la Macarena. Para algunos era una fiesta popular, pero para otros, al comercializarla, pasó a ser elitista, porque no todos tenían cómo pagar una subida a palco. ¿Quiénes daban los toros y cómo los transportaban? Que los toros los traían a pie, conducidos por caballos. Los toros los llevaban a la hacienda Río Rita, que quedaba en la salida para Los Palmitos. Ahí los concentraban y de ahí los traían en la tarde, a las 1:30 de la tarde, los traían acá a Corozal el caballo. Un recorrido que todo el mundo conocía, un recorrido muy particular. Eso es lo que recuerdo de los toros de la época esa. Y los que daban toros eran Cecé Badel, Nelson Martelo, Cupertino Pérez, Simón Pérez, Lácides Pérez. Eran los señores que daban toros aquí en Corozal. ¿Qué días se hacían estas fiestas?
Eso siempre, esos toros, esas festividades las hacían pasada una semana después del 8 de diciembre. ¿Cuánto duraban? 5 días. Eran 5 días de toros. Había una particularidad y era que, por ejemplo, el señor C.C. Badel y Nelson Martelo, los toros los daban, siempre los toros eran del mismo color. Nelson Martelo los daba negros, o los daba blanco con negro, o los daba blanco, y también el señor C.C. Badel los daba siempre del mismo color. Era una marca que ellos tenían. Era una competencia entre los dos. ¿Cómo elaboraban las corralejas? No, la corraleja era un cuadrante. Inicialmente era un cuadrante. Era un cuadrado que se hacía en la Macarena, pegadas a la calle. Quedaba la calle libre. Y el toril lo hacían en la parte baja de la Macarena, del otro lado de la carretera. Después lo hicieron de este lado de la carretera. ¿Qué diferencia tienen con las de ahora? Que ahora son diferentes porque los palcos anteriormente eran hasta de 3 pisos. Ahora es un redondel de un solo piso que tiene una entrada múltiple. Anteriormente cada 10 metros tenía su escalera, porque eran de diferentes dueños. Ahora es una sociedad que hace un redondel que tiene 4 entradas. Esas 4 entradas son bastante amplias para facilitar la evacuación en caso de una urgencia. Y los toriles son diferentes, porque anteriormente eran 2 corrales donde estaban los toros juntos. Uno para los toros cuando no los habían jugado y otro para los toros que iban jugando. Actualmente los toriles son mangas donde los toros están individualizados, que facilita la traída y la evacuación en los camiones. Hoy, estas corralejas se ubican en diferentes sitios de este municipio y son organizadas por personas ajenas a este. Al reflexionar sobre el ayer y el hoy de esta tradición, nos embarga la nostalgia por estas corralejas típicas del propio corozalero. Corozalero, cuida lo nuestro.